Saludos a la comunidad salvadoreña que vive prácticamente en todo el mundo. Un saludo muy especial a los salvadoreños que dentro de nuestro territorio estamos tratando de construir un nuevo país. Saludos muy especiales para Mauricio Muñoz y para Nelson Castellón. Muchas gracias por sus comentarios y por las sugerencias temáticas que nos hacen. En esta ocasión vamos a hablar de cuál es la relación o cuál debería ser la relación del gobierno del presidente Nayib Bukele con los movimientos sociales o con las organizaciones sociales y sindicales, para decirlo en términos más estrictos. Antes de eso quiero señalar un dato muy interesante, y es la férrea oposición que manifestaron los dirigentes o los empresarios de buses en torno a una iniciativa de ley que pretende que los dueños de los buses también sean responsables por todos los accidentes de tránsito y por todos los desmanes que cometen específicamente los motoristas. Obviamente los empresarios de buses se negaron a eso, y me parece que aquí hay que reflexionar sobre algo, ¿no? Este sector del transporte público, de hecho, fue el primer sector privatizado en El Salvador. Y estos empresarios siempre, desde que empezaron a ser tales, siempre han dicho que están en crisis, siempre han dicho que están en quiebra, como una forma para justificar el alza continua de los pasajes, o como una forma también para justificar el maltrato que se le da a todas las personas que hacen uso de los buses. Recuerdo que no estoy muy seguro si fue a finales de los años 60 o principios de los años 70 que nuevamente el sector del transporte público se declaró en quiebra. Incluso hicieron un paro al transporte, y el gobierno de ese entonces mandó a soldados a manejar todos los buses para que el transporte público no se detuviera. El resultado fue bastante interesante, porque después de un mes de que los buses eran operados por soldados, cada uno de esos obtuvo en promedio una ganancia de 900 colones. Con todo eso se desvirtuó el hecho o la afirmación que tenían los transportistas de entonces de que estaban en quiebra. El hecho es que este sector siempre ha sido un sector bastante cuestionado por la población. Cubre un servicio vital, no solo para la economía del país, sino que prácticamente para todo tipo de relaciones sociales. Y me parece a mí que una muy buena iniciativa es precisamente hacer responsables a los empresarios por todos los desmanes o todas las infracciones que cometan sus motoristas. Así como los empresarios de las otras empresas o de cualquier tipo de empresas también tienen algún tipo de responsabilidad por el maltrato o por situaciones que se presenten y que afecten a los clientes. Bueno, vamos a hablar ahora sobre cuál debe ser o cuál debería ser la relación de los movimientos sociales con el nuevo gobierno. Y acá vamos a partir de algo, ¿no? Ciertamente la discusión en torno a los movimientos sociales es algo que está en el ojo, no solo del sector académico, sino que también del sector político. Últimamente, al menos en los últimos 15 años, se está discutiendo sobre cuál debe ser la percepción que se tiene de los movimientos sociales y cómo estos movimientos sociales deben relacionarse con los distintos tipos de gobierno que se van dando en cualquiera de los países de la región. Ahora, lo primero que hay que definir si queremos abordar ese problema es si realmente existen los movimientos sociales. En el caso de El Salvador, lo que podemos decir es que existen organizaciones sociales, pero no existe un movimiento social como tal. Lo que podemos afirmar en el caso de El Salvador es que existen muchas organizaciones sindicales, pero no existe un movimiento sindical en El Salvador. Y eso lo podemos comprobar muy fácilmente. No existe toda una cultura, por ejemplo, dentro de las distintas organizaciones sindicales, no existe toda una cultura sindical que lleve a que las personas que están afiliadas
en los distintos sindicatos tengan un tipo de comportamiento ejemplar, no solo en su relación laboral, sino que frente a los otros trabajadores. Entonces, lo que hemos estado viendo es una gran cantidad de organizaciones sindicales, pero un movimiento sindical como tal, una cultura sindical como tal, no existe. Y eso lo podemos comprobar también porque resultaría difícil en este momento afirmar, por ejemplo, quiénes son o quién podría ser el líder sindical por excelencia en este país. No lo tenemos. En el caso de los años 70 e incluso en los años 80 sí se podían identificar distintos líderes sindicales y sí se podía identificar un movimiento sindical. En este momento no tenemos eso. Pero bien, digamos que al margen de esa discusión, que al final es una discusión académica sobre si son organizaciones sociales o movimiento social, o sobre si son organizaciones sindicales o movimiento sindical, lo cierto es que se debe establecer un nuevo tipo de relación entre esas organizaciones y el nuevo gobierno. Y acá hay que partir de una premisa que es muy importante, ¿no? Los resultados electorales de febrero de 2019 precisamente están expresando una forma de organización y una forma de acción de la población que al final le puso fin a algo que la gente consideraba como no beneficioso para ellos, y era esa estructura del bipartidismo hegemonizando sobre la lógica política en este país. Entonces, las personas cansadas o desilusionadas por toda la situación que estaban viviendo, al final deciden reunirse o deciden tomar una acción colectiva, y eso llevó al presidente Nayib Bukele a ganar las elecciones, ¿no? Ahora, al suceder eso, el presidente tiene, o a los gobiernos que surgen precisamente de movimientos de ese tipo, se les presenta una disyuntiva, ¿no? Por un lado, tienen que elegir si van a continuar con un modelo neoliberal, obviamente con algún tipo de matices de mayor inversión social, o si se van a decidir por construir un nuevo tipo de sociedad que se aleje de lo que nosotros consideramos como una sociedad injusta. Entonces, ahí tiene mucho peso en esa decisión que al final se toma entre optar por una opción neoliberal con mayor inversión social o la otra, que es la de optar por un nuevo tipo de sociedad. Allí tiene mucho que ver las organizaciones sociales y las organizaciones sindicales. ¿Qué es lo que podemos decir al respecto? Se necesita establecer un nuevo tipo de relación, o el gobierno no puede evadir tener algún tipo de relación y de coordinación tanto con las organizaciones sociales como con las organizaciones sindicales. Ese tipo de contacto, ese tipo de relación que se debe establecer va a ser fundamental para construir una base más amplia de ciudadanía que permita que ese paso, que ese tránsito de una sociedad que nosotros consideramos absolutamente injusta, esté dando o esté tomando el camino más adecuado para construir una sociedad distinta. Entonces, en esa relación tiene mucho que ver, o deben tener mucho que ver, las organizaciones sociales, las organizaciones sindicales e incluso los grupos de presión. Estas nuevas organizaciones o los grupos de presión precisamente surgen en prácticamente toda la región latinoamericana, surgen rechazando a los políticos y rechazando a la política. Sin embargo, esa primera reacción, que podríamos decir que es una reacción instintiva ante la injusticia, posteriormente se va convirtiendo en una acción política que tiene un pensamiento político y que tiene una actitud política también. Entonces, si se está dando o si se han dado esos pasos entre tomar una decisión únicamente porque estamos movidos por la desesperación, la desilusión o el desencanto, y de eso pasar a una acción política, si eso es lo que se ha estado dando, significa entonces que ese sector se convierte en un sector estratégico para poder desarrollar cualquier tipo de plan de gobierno que se quiera.
Ahora, la pregunta que prácticamente nos podemos hacer, si pensamos en los últimos 10 o 20 años, es ¿dónde han estado las organizaciones sociales y las organizaciones sindicales? Y hago esta pregunta porque los principales actos de privatización en este país se cometieron en la década de los 90 y principios del siglo XXI. Y ante ese tipo de decisiones, prácticamente las organizaciones sociales no hicieron o no pudieron hacer nada. Esas organizaciones sociales, convertidas en grupos de presión o convertidas en apéndices de los gobiernos, prácticamente dejaron que en este país se hiciera un nuevo reparto de la riqueza en el cual la población fue la más afectada, ¿no? Sin embargo, existen como tales, al menos en términos formales, y es necesario que en este momento, si nosotros estamos pensando en construir una nueva lógica política o en construir un nuevo país, entonces es necesario definir cuál es la relación que se va a tener entre esas organizaciones sociales y el nuevo gobierno. Hay que tener clara una cosa. Cuando se ganan las elecciones presidenciales, únicamente se accede a una parte del poder, que es el poder ejecutivo. En ocasiones o en ejemplos como el de El Salvador, se accede al poder ejecutivo, pero no se tiene el poder legislativo ni se tiene el poder judicial. A eso hay que agregarle que existen otro tipo de poderes, como es el poder del dinero, el poder de los medios de comunicación, y entonces esas carencias que se tienen al solo ganar una parte del poder del Estado deben suplirse a partir del movimiento popular, es decir, a partir de las organizaciones sociales y a partir del mismo sentido que la población le va dando a tratar de ser parte de la historia política de este país. Lo que tenemos en este momento son una enorme cantidad de organizaciones sociales, decía. La mayor parte de esas organizaciones o las organizaciones que han tenido más presencia mediática estuvieron bastante vinculadas con el FMLN, y lo que podemos decir es que si el nuevo gobierno no se acerca a esas nuevas o a esas organizaciones, si no se acerca a esa base de las organizaciones sociales y de las organizaciones sindicales, podría resultar en un acto fallido de tratar de impulsar una serie de planes y programas. Definitivamente, cuando uno está tratando de construir un nuevo país, obviamente hay una serie de acciones que hay que impulsar, hay unas acciones que no van a gustar al principio, hay algunas acciones que van a tener resultado, pero muy en el largo plazo. Y para que eso sea posible, para que la gente no entre en un acto de desesperación, para que eso sea posible, el nuevo gobierno debe acercarse a los liderazgos. Y en este caso estamos hablando de los liderazgos que pueda haber dentro de las organizaciones sociales o dentro de las organizaciones sindicales. Pero estamos hablando de acercarse a los liderazgos naturales, a los liderazgos positivos. Para nadie es un secreto que muchas organizaciones sociales y sindicales en este país han perdido el rumbo. Para nadie es un secreto que muchos dirigentes sindicales lo que han hecho es aprovecharse de su cargo, de ese cargo que ostentan, ¿verdad?, para obtener beneficios personales. Eso no es un secreto para nadie. Sin embargo, tanto la organización sindical como la organización social es fundamental para construir la democracia en cualquier país. ¿Qué significa eso entonces? Significa que hay que acercarse a esas organizaciones, pero buscando establecer algún tipo de relación con los liderazgos positivos o con los liderazgos naturales que pueda haber en esas organizaciones. Obviamente no todos los líderes sindicales o líderes populares han caído o se han pervertido en su papel, ¿no? Pero lo fundamental en este caso es acercarse a ese tipo de liderazgos, acercarse a ese tipo de sectores para que se sientan partícipes de la construcción de un nuevo país.
en este momento, en esta coyuntura, ¿no? Sería bueno recordar, por ejemplo, todos los problemas que tuvo el presidente Salvador Allende en Chile cuando descuidó al sector de los obreros del cobre, de la industria del cobre, y eso al final le pasó una factura bastante importante, ¿no? Significa entonces que independientemente del carisma o el liderazgo que se tenga, hay sectores que no hay que olvidar. Y esto porque al menos la coyuntura de febrero de 2019 lo que nos demostró es que es necesario articular un movimiento amplio que sume a todas las personas que se puedan sumar. ¿Y qué significa eso de que se sumen todas las personas que se puedan sumar? Significa que no todos aquellos que levanten la mano para participar deben ser considerados, ¿no? Entonces ahí viene la inteligencia o ahí viene la estrategia política para saber dónde acercarse y a quién acercarse. Pero lo que sí no se puede negar es que tanto las organizaciones sociales como las organizaciones sindicales deben ser incorporadas en todo este proyecto de desarrollo de una nueva nación. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que se pretende construir algo distinto. Estamos hablando de que se pretende romper con los vicios del pasado y obviamente hacerlo implica un trabajo de larga duración. Y acá el soporte fundamental o los canales de comunicación de todo lo que se esté haciendo van a ser los liderazgos que están afincados precisamente en las organizaciones sociales y en las organizaciones sindicales. Necesitamos transitar hacia un nuevo país, hacia una nueva sociedad, hacia una sociedad que no esté fundada en la injusticia, la impunidad y la corrupción. Entonces, no solo es de acercarse a las personas en los periodos electorales, sino que es acercarse a los líderes de los distintos sectores de la vida política, económica y social del país para que estos se conviertan en pregoneros de esa nueva sociedad. En este momento podríamos decir que estamos por ponerle algún nombre, ¿no?, a la situación en la cual estamos, podríamos decir que estamos en el purgatorio de la utopía, es decir, estamos en el purgatorio de la nueva sociedad. A este nivel lo que se necesita construir es lo que yo llamo una gran mayoría nacional. Y esa gran mayoría nacional no solo se logra, como digo, en un periodo electoral, ¿no?, porque sería como caer en lo que hacían los mismos de siempre, ¿no?, que se acordaban de las personas únicamente en los periodos electorales. Se trata de construir o de convertir a las personas de electores a ser constructores de su propio destino. De eso es lo que se trata. Entonces, es fundamental que exista un acercamiento entre el nuevo gobierno y las organizaciones sociales y sindicales de este país. Solo de esa forma se puede construir desde la base una nueva visión que permita que la gente comprenda qué es lo que está sucediendo, que comprenda cuáles son las dificultades por las que va a pasar y que comprenda también que su participación es fundamental. Eso podría implicar que en muchos lugares o en muchas organizaciones se tenga que recurrir al cambio de liderazgo. Y si eso es necesario hacerlo, hay que hacerlo, ¿no? Obviamente no lo va a hacer o no se puede hacer desde el gobierno porque sería manipular de nuevo a las organizaciones, ¿no? Lo que se debe hacer es generar las condiciones subjetivas como para que los trabajadores o las personas que militan en las organizaciones sociales reconozcan, comprendan y se decidan a actuar para cambiar los liderazgos. Liderazgos que dejen de ver enemigos donde no los hay, ¿no? En este momento y dadas las condiciones actuales en términos políticos y económicos, el nuevo gobierno puede ser o debe ser el aliado de las organizaciones sociales. Y así como hay que acercarse a ellas, también hay que aceptar cualquier tipo de críticas que vengan de dichas organizaciones o que vengan de dichos liderazgos, pero siempre esperando que cualquier crítica que se haga venga acompañada
de una propuesta de solución. Y acá una primera cosa que nosotros podríamos hacer o podríamos tratar de fomentar o de pedirle al nuevo gobierno que haga, y es que se monte un gran diálogo nacional para definir qué es lo que se va a hacer y cómo se va a hacer. Un gran diálogo nacional del sector sindical, un gran diálogo nacional del sector de los movimientos sociales, un gran diálogo nacional también del sector de la academia que tiene que ver con las ciencias sociales. Esos grandes diálogos que se tengan van a permitir que las personas no solo comprendan lo que está sucediendo, sino que también va a permitir que cualquier tipo de cambio que se haga sea un cambio de largo plazo. De nuevo, un saludo a toda la comunidad de salvadoreños que nos ve en todas las partes de este planeta. Un saludo muy especial a todos y pedirles que si tenemos algo que aportar, hay que aportarlo.